La reversión del espíritu produce la desorientación absoluta. Página 25 a la 28. Si hemos sido capaces de imaginar la reversión de la burbuja, podremos dar un paso más y suponer que algo semejante le ocurrió al espíritu esfera. Naturalmente que en el espíritu no existía una cuerda de la cual fuese posible jalar. Pero sí existía un punto interior que miraba al exterior, es decir, un punto que reunía las condiciones de K y H simultáneamente. Este punto permitió a los siddhas traidores efectuar una reversión, en los espíritus esferas, semejante a la que hemos imaginado en la burbuja de caucho. Saquemos ahora algunas conclusiones. Consideremos al espíritu esfera antes de la reversión. Debemos convenir en que cuando todos, menos uno, los infinitos puntos de la superficie interior miran hacia el centro, tal estado constituye la normalidad del espíritu esfera. Hemos dicho que se trataba de puntos gnósticos. Esto no quiere decir que la sabiduría de los espíritus hiperbóreos esté fragmentada o pulverizada en unidades puntuales. El concepto puntos gnósticos es alegórico, propio de los espíritus esfera, e inseparable del concepto geométrico de superficie que estamos empleando. La normalidad consiste, entonces, en que todos los puntos gnósticos, menos uno, miren hacia el centro de la esfera, a donde brilla el yo absoluto, la síntesis del espíritu esfera. El centro es, en rigor, el punto cardinal de la superficie interior. Pero hablar de punto cardinal es aludir a una orientación. Es decir, el punto cardinal constituye el oriente de la gnosis interior, el sitio al cual se refieren todas las direcciones, todos los rumbos, todos los sentidos. Solo un punto está desorientado, y lo está por amort, por esa necesidad de ella que es anterior al origen y por eso es incomprensible. Por otra parte, el espíritu, al ingresar por el origen al universo del uno, lo hace en calidad de enemigo. Por eso se adapta en forma de espíritu esfera y demuestra así su hostilidad esencial. Reconocemos, pues, dos normalidades en el espíritu esfera. La normalidad interior u orientación y la normalidad exterior u hostilidad. La traición de los siddhas traidores fue una operación efectuada sobre el punto exterior del espíritu esfera. Podemos suponer, solo suponer, que el efecto de tal operación produjo en el espíritu esfera la creencia de que la esfera de ella se encontraba justo frente al punto exterior. Pero sea cual fuese el engaño o la creencia del espíritu esfera, lo cierto es que instantáneamente su ser se revertió, de manera semejante a como ocurrió con la burbuja de la figura 1. ¿Por qué reaccionó de tal modo el espíritu esfera? ¿Qué impulsó a su conciencia a desorientarse del yo absoluto, a pasar por el punto exterior y quedar expuesta a las determinaciones del orden cósmico? Solo podemos aventurar otra suposición. El espíritu esfera actuó correctamente pero fuera de lugar. Es decir, su reacción sin duda era apropiada allí, en el mundo incognoscible del origen. Efectuada imprudentemente aquí, en el universo de la materia y la energía, de la conciencia-tiempo del demiurgo, de la potencia arquetípica, condujo al espíritu esfera a un triste fin. La derrota se consumó, pues, en un instante, sin lucha y sin defensa, las luchas y la defensa vendrían después. El espíritu esfera pasó así, instantáneamente, de ser a no saber, de la orientación absoluta a la desorientación absoluta o confusión. El espíritu esfera normal. Para comprender mejor el estado del espíritu esfera después de la caída, vamos a establecer algunas precisiones sobre su constitución normal. En principio tomemos como referencia el plano material y convengamos en que éste se encuentra por debajo del espíritu esfera. De este modo la hostilidad esencial se manifiesta como oposición a dicho plano. Ver figura 2. Dispuesto así el enfrentamiento, espíritu absolutamente libre contra plano material absolutamente determinado o ordenado, pasemos a describir la normalidad del espíritu esfera. Como se observa en la figura, hemos dibujado una sección del espíritu esfera en la cual se ha señalado con color verde la superficie interior gnóstica y con rojo la superficie exterior hostil.
Si esta es la situación inicial del drama del espíritu, entonces valen los siguientes principios. Primero, el cuerpo del espíritu, es decir, la esfera, puede considerarse como compuesto por dos capas o estratos, por dos películas superpuestas, que son en realidad dos caras o rostros. La superficie exterior, roja, es la expresión del Tergun Mostis o espalda hostil. La superficie interior, verde, es la expresión del Vultus Spiritus o rostro espiritual. Segundo, según la disposición de la figura 2, la oposición o hostilidad es hacia el plano material inferior, caso que, analógicamente se ha representado con la esfera arriba y el plano material abajo. Resulta evidente, entonces, que la oposición efectiva la realiza la media esfera inferior. A los efectos de alcanzar una profunda comprensión, vamos a prescindir por un momento de la media esfera superior y a considerar solo aquella parte que ejerce efectiva oposición a la materia. Ver figura 3. Podemos distinguir en la figura 3 dos direcciones opuestas. El rostro espiritual se orienta hacia el punto cardinal del yo absoluto. La espalda hostil se opone a la materia inferior. Situándonos alternativamente en cada uno de tales puntos de referencia, notamos que, visto desde el plano material, la hostilidad del espíritu está asignada por lo convexo. Visto desde el yo absoluto, la orientación de la gnosis espiritual está asignada por lo cóncavo. Tercero, el rostro espiritual es gnosis pura y su síntesis consiste en un yo absoluto situado en el centro de la esfera. La espalda hostil, por consiguiente, no es sabiduría en modo alguno. Por el contrario, ella es solo hostilidad justamente porque no constituye un conocimiento del engaño exterior. El espíritu esfera se ha presentado en el universo material cerrado sobre sí mismo, vuelto en torno del yo absoluto, y mostrando al demiurgo por todas partes una espalda hostil. Pero el Tergun, la espalda, se opone al demiurgo no como contrario sino como adversario porque, hay que afirmarlo, el espíritu esfera es un dios más potente que el demiurgo. El espíritu esfera opuesto al plano material, tal como se ve en la figura 2, es tan inmutable como el ser de Parménides. Incluso el concepto del filósofo de Elea se podría aplicar al espíritu esfera y decir así: el espíritu es y lo que el espíritu no es, no es. Con otras palabras, en la figura 2 vemos, por un lado al espíritu esfera, absolutamente libre, eterno e inmutable. Esto es lo que el espíritu es. Por otra parte vemos un mundo absolutamente determinado, temporal y fenoménico. Esto es lo que el espíritu no es. Y en consecuencia, para el espíritu, esto que él no es, no existe, es una ilusión, o sea, no es. La única realidad es el espíritu. Solo él es. Pero el demiurgo también es espíritu. Por eso él es el adversario. De allí que sea necesario distinguir entre el Pantocrátor y el mundo, es decir, entre el Dios plasmador y el mundo por él plasmado. Entre el demiurgo y el universo ordenado. Los segundos forman el plano material hacia el que apunta la negación del espíritu esfera. El mundo material es pura apariencia, pura ilusión, puro fenómeno, puro proceso evolutivo, pura contingencia y accidente. Para el espíritu el mundo no existe, no es. Pero el demiurgo sí es y contra él se librará el combate por el retorno al origen, por la recuperación del estado primordial que aquí representamos alegóricamente con la forma esférica. Resumiendo estos principios podemos decir que el espíritu esfera, inicialmente, posee un rostro espiritual, verde interior, que mira hacia el yo absoluto, quien es su síntesis gnóstica, y que tal mirar constituye la orientación normal del espíritu. También sabemos que exhibe una espalda hostil, roja y exterior, que se opone al plano material y que tal oposición es la hostilidad normal del espíritu. El espíritu esfera revertido. Lo que jamás hubiese podido conseguir el demiurgo o cualquier otro demonio semejante, esto es, la alteración del espíritu esfera, vino a ser logrado por la vía de la traición.
En efecto, fueron otros miembros de la raza hiperbórea, conocedores de todos los secretos del espíritu esfera, quienes quebrantaron el principio de lealtad y precipitaron a millones de espíritus al abismo. Ellos, los Siddhas traidores, revelaron el secreto del punto exterior e hicieron posible el engaño y la reversión del espíritu esfera. En la figura 4 se ha representado tal situación. Vemos allí que el tergumo espalda hostil ha pasado al interior de la esfera, mientras que el rostro espiritual se ha exteriorizado por completo, quedando enfrentado por un lado directamente al plano material. Lo primero que se advierte al observar la figura 4 es la desaparición del yo absoluto de su posición central. El espíritu hiperbóreo, vale la pena aclararlo, no es un ser simple. Hay que recordar que estamos hablando del miembro de una raza cósmica y no de un mero fantasma incorpóreo. Además, si fuese simple, sería inútil intentar su descripción. Bastaría solo con designar un nombre. Ello no es posible y por eso lo hemos representado como espíritu esfera, el cual, desde luego, no es simple. Ya conocemos su cuerpo esférico, el tergum mostis y el vultus spiritus. Este último, el rostro espiritual, es la sabiduría propiamente dicha y de ella depende el yo absoluto que, luego de la reversión ha desaparecido del centro. El rostro espiritual tampoco es simple, desde que lo hemos supuesto extenso, es decir, como una superficie esférica interior, pero en cambio es homogéneo, todo sabiduría. Tal homogeneidad espiritual se concreta en el yo absoluto, el cual es expresión de la síntesis absoluta con que el espíritu esférico se unifica y reúne en un solo punto central. Para expresar la unidad del espíritu esférico y su síntesis central, en sentido figurado, suponemos que la superficie representativa está compuesta por puntos que miran hacia el centro y allí se sintetizan, en un único punto cardinal. El yo absoluto. Ahora bien, luego de la reversión los puntos gnósticos ya no miran hacia el centro de la esfera, interiormente, sino en sentido completamente opuesto y exterior. ¿Qué ha ocurrido con el yo absoluto ahora? Su desaparición significa su extinción. El quebrantamiento de la unidad sintética de la sabiduría. En rigor estas y otras preguntas que podrían proponerse se reducen a una sola. ¿Existe algún punto exterior al espíritu esfera que pueda ser visto simultáneamente por todos los puntos gnósticos del rostro espiritual? Se comprende que esta pregunta, así como cualquiera otra semejante, incluidas las dos propuestas en primer término, deben ser respondidas afirmativamente pues en caso contrario el yo absoluto no sería absoluto. El carácter de absoluto le viene por ser síntesis absoluta de la gnosis espiritual. Su suerte, hablando en sentido figurado, va ligada a la unidad de la sabiduría y si aquel se extingue ésta ha de extinguirse también, es decir, ha de morir. Pero el espíritu esfera es inmortal y su yo un yo absoluto. Mas, si la respuesta debe ser afirmativa, si efectivamente existe un punto exterior a donde luego de la reversión se ha trasladado el yo absoluto, cabe preguntar a su vez a dónde está. O mejor a dónde puede estar un punto cardinal exterior que reciba simultáneamente todas las miradas de los puntos gnósticos. Figura 5. A y B. Para aproximarnos a la respuesta tengamos en cuenta lo siguiente. En el espíritu esfera normal, figura 2, las miradas de los puntos gnósticos hacia el yo absoluto equivalían a proyecciones de los puntos de la superficie esférica interior sobre el punto central. Inversamente, se podría también decir que desde el yo absoluto es posible ver todos los puntos del rostro espiritual, o sea, desde el punto central de la esfera es posible proyectar un radio 1 hacia cada uno de los puntos de la superficie esférica interior. Consideremos ahora, con este mismo criterio, al espíritu esfera luego de la reversión, figura 4. El punto buscado debe ser tal que converjan sobre él la proyección de todos los puntos de la superficie exterior de la esfera.
Sin embargo, es evidente a primera vista que la proyección normal de todos los puntos exteriores no converge, sino que diverge en todas direcciones, es decir, isotrópicamente. Pero podemos verificar con más rigor esa presunción si examinamos dos puntos gnósticos, A y B, tan cerca como se quiera uno de otro, y medimos la distancia entre cada vector proyectivo o mirada hacia el yo absoluto. En la figura 5, se demuestra que en el espíritu esfera normal las miradas convergen hacia el yo absoluto del centro, es decir, los vectores se juntan cada vez más entre sí a medida que se acorta la distancia al centro. Por el contrario, las miradas procedentes de los puntos exteriores, en el espíritu revertido, tienden a separarse cada vez más entre sí a medida que se alejan de la superficie esférica. ¿Qué nos dice esto? Para empezar, que el punto exterior de convergencia no puede estar cerca del espíritu esfera, puesto que las miradas, es decir, los vectores proyectivos, se separan entre sí en todas direcciones. Pero cuán lejos puede estar dicho punto no resulta tan evidente, ya que si proyectamos todas las miradas, o sea, si consideramos la proyección completa de la superficie esférica, ilimitadamente hacia toda dirección, acabaremos por abarcar la totalidad del espacio cósmico. ¿A dónde está, entonces, el punto exterior de convergencia? Respuesta: en el infinito. Por ejemplo, si consideramos solo 4 puntos gnósticos 1, 2, 3, y 4, tal como se muestra en la figura 6, situados en partes opuestas de la superficie esférica entera, ilimitadamente hacia todas las direcciones posibles, estos acabarán por encontrarse igualmente en un único punto como un infinito o polo. En la figura 7 se ha representado un punto violeta. Ahí llegan los infinitos vectores que parten de los infinitos puntos gnósticos del espíritu esfera. En la figura dibujamos solo 16 de los infinitos vectores. El polo infinito es, en rigor, el mismo punto extremo de cada uno de los vectores. Naturalmente, no es posible construir un esquema del espíritu esfera, como en la figura 5, B o 6, en el cual estén dibujados los infinitos vectores en toda su extensión infinita, hasta llegar a la coincidencia extrema de la figura 7. Ni tan solo sería posible representar algunos de ellos. Un solo vector cuyo módulo, o extensión, sea infinito sobrepasa las dimensiones de cualquier esquema gráfico. Podemos sin embargo convenir en una reducción de la dimensión del vector para que pueda ser representado dentro del marco del esquema. Para ello solo hay que recordar que el punto extremo del vector es siempre el polo infinito. Ahora bien, si dibujamos infinitos vectores de, por ejemplo, 1 centímetro de módulo, en un esquema como el de la figura 4, o 5, B, o 6, etc., y marcamos el extremo de cada uno de ellos con un punto violeta, en representación del polo infinito, comprobaremos que todos estos puntos forman un círculo violeta, exterior al espíritu esfera y a 1 centímetro de distancia. En la figura 8 se muestra un esquema semejante, aunque por motivos de claridad solo se han dibujado 16 vectores. Resulta así que el polo infinito, representado en la finitud del esquema gráfico, es equivalente a un círculo externo al espíritu esfera revertido. Es lo que llamamos polo infinito expandido. Pero no hay que olvidar que el esquema solo muestra una sección o corte del espíritu esfera. En el espacio, es decir, considerando las 3 dimensiones de la esfera, los infinitos vectores que parten de cada punto gnóstico, si tienen también un módulo convenido de 1 centímetro, por ejemplo, formarán con sus puntos extremos, violeta, una esfera violeta, exterior al espíritu esfera y a 1 centímetro de distancia. Ha llegado el momento de extraer una conclusión. Sabemos ahora que luego de la reversión, figura 4. Las miradas de los puntos gnósticos convergen efectivamente en un único punto exterior, de manera semejante a lo que ocurría en el espíritu normal, cuando todas las miradas apuntaban al punto central o yo absoluto. Pero tal punto exterior está en el infinito, según vimos.
¿Significa esto que allí se realiza igualmente la síntesis del rostro espiritual y se conforma un yo absoluto? Sí. Pero a ese yo exterior vamos a llamarlo, para evitar confusiones, yo infinito. Las preguntas naturales que se desprenden de tal conclusión son como, si finalmente el espíritu esfera consigue sintetizar un yo exterior, este mismo yo no toma conciencia de su estado revertido. ¿Y por qué dijimos que, luego de la reversión, el espíritu esfera pasó de ser a no saber, de la orientación a la desorientación, el extravío y la confusión? No es difícil dar respuesta a tales interrogantes. Pero se requiere una reflexión previa. En verdad, el motivo por el cual el yo infinito es ignorante de su situación guarda estrecha relación con el motivo por el cual no hemos podido representar el polo infinito en el esquema de la figura 8. La relación de inconmensurabilidad que guarda lo finito con lo infinito cuando lo infinito aparece como extremo o límite de una distancia ilimitada. Si el infinito está en el extremo de una distancia, ésta tiene por fuerza que sobrepasar todo cuanto sea finito. Es decir que, entre el espíritu esfera y el yo infinito, ha de estar completo el mundo de los entes finitos. O, en otras palabras, el yo infinito sobrepasa por el infinito al mundo de los entes finitos. Es como si, en la figura 8, todo lo finito estuviese entre el círculo verde, rostro espiritual, y el círculo violeta, polo infinito. Recordemos que en la figura 2 representamos al plano material inferior por debajo del espíritu esfera revertido solo por motivos de conveniencia expositiva, pero que en realidad dicho plano, o mundo en los entes finitos, rodea al espíritu revertido por todas partes. Y a ese mundo el espíritu esfera se opone esencialmente.